se acuerda cuando yo le planteé el tema de los ministros de Omar Perotti? Bueno, le voy a dar más información, mire. Ustedes saben que el ministro de Salud ya se fue, Parola, ¿eh? Ya se fue. ¿Quién quedó? El que estaba abajo, ¿m?, del ministro, es decir, el secretario. El secretario pasó a ser el ministro, es decir, la secretaria, que era en ese caso, pasó a ser la ministra. Otro ministro que ya renunció. Usted dice, no, pero está todavía. No, no, ya renunció. Es el ministro de la Producción, Costamaña. También ya renunció Costamaña. Hoy está manejando todo el secretario, el que estaba abajo, es el que está manejando todo. Esos son datos que yo recojo de la gente que trabaja en el Ministerio de la Producción. Es decir, es otro que ya renunció, pero que están esperando el momento para que se vaya. Es decir, que esto va a seguir pasando. Mire, ¿sabe cuál va a ser la próxima que va a renunciar? Va a ser la ministra de Educación. La ministra de Educación va a ser la próxima que se va a ir. Y va a subir como ministro, que era lo que se quería, porque, a ver, yo le voy a explicar cómo fue el cuadro que armó el gobernador Omar Perotti. Puso un ministro, pero abajo, el que puso abajo, el secretario o la secretaria que puso abajo, era la persona de confianza de él. Es decir, el ministro no podía poner ninguno de los que están para abajo. Ninguno. Y así en educación, por ejemplo, entró como secretario Víctor Debró, que es de confianza de Omar Perotti, y más abajo una que trabajó con el socialismo, Patricia Musato, que también trabajó con el socialismo como subsecretaria de nivel superior. Es decir, te ponían como ministro, vos eras la cara visible, claro, eras un ministro conocido de años anteriores, que habías trabajado o con Reutemann o con Obey. Entonces ponían el cartel grande, es decir, ese cartel luminoso que decía ministro de Salud, Parola, ministro de Producción, Costamaña, ministra de Educación, Bertero. Pero ¿qué pasaba? Abajo estaba la situación, porque los que manejaban de abajo le comían el coco al que estaba arriba, y el que estaba arriba, cuando se daba cuenta que no tenía ni voz ni voto y que le generaban un montón de problemas, entonces ¿qué tenía que hacer? Renunciar. Y entonces el que estaba abajo subía. Y así se está dando en todos los ministerios. Mire lo que le digo. Se dio en el Ministerio de Salud, se va a dar en el Ministerio de Producción, y se va a terminar dando en el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación no puede ser que, a ver, la cara visible del ministerio sea el secretario, Víctor Debró, o sea la subsecretaria de nivel superior. Es decir, es increíble que no sea la cabeza y las que dé las indicaciones y la que firme las cosas y la que haga los proyectos o cómo se va a manejar el Ministerio de Educación no sea la ministra. La verdad, es incoherente. Es decir, usted en otros gobiernos siempre la que salía a hablar, la que salía a expresarse, la que planteaba la situación era la ministra. No era ningún secretario. Es decir, era la cabeza visible. Lo mismo ocurría en cualquier otro ministerio. Es decir, el que salía a dar la cara era el ministro. Los secretarios eran como colaboradores, los directivos de abajo eran colaboradores, pero el planeamiento, la cabeza, era el ministro o la ministra que salía a poner la cara y a decir cómo se iba a trabajar. Bueno, hoy en día, la que está dando la información, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, es la directora a nivel superior. Ella es la que está mandando los partes, todo lo que nosotros estuvimos informando durante todo el tiempo, esa discusión de te digo esto y después no, me equivoqué, vuelvo para atrás porque los directivos le dicen que no, entonces no, vamos a cambiar este párrafo. Bueno, la que está haciendo todo eso es ella.
Si está manejada por el secretario de la ministra, Víctor de Bró, no sé, puede ser que la mande a hacer eso. Pero no está a la cabeza de la ministra. Es decir, no está la ministra diciendo vamos a empezar las clases o vamos a hacer los exámenes presenciales. No está la ministra diciendo eso. Está la gente de abajo diciendo eso. ¿Usted se imagina para un director que tiene una trayectoria, o para un supervisor, o quien sea que tiene un nivel de haber estado en el ministerio, que la ministra no diga nada y la directora a nivel superior sea la que le mande las cosas, y que después esas cosas que se mandan se vuelven para atrás? Uno dice, entonces la inoperante es esta persona, no es la ministra. Pero también dice, entonces la que maneja el ministerio es esta persona, no es la ministra. Y entonces ahí es la situación. Ahora, usted, ministra o ministro, ¿se va a dejar manejar por abajo o en algún momento va a decir, no, espera, que me parece que es lo que pasó en casos anteriores, que es lo que pasó con el ministro de Salud Parola, Yo tengo versiones de otros médicos que lo conocen al que era ministro y me han dicho, y no, yo decía una cosa y los de abajo hacían otra cosa que les mandaba el gobernador. Yo tampoco voy a estar para hacer una estatua. Si estoy manejando un ministerio, estoy para manejarlo yo. Palabras de el ministro de Salud que se fue. Entre amigos, no al público, muy respetuoso. Muy respetuoso del gobernador. Pero lo mismo va a pasar en producción, acuérdese lo que le digo. Ya tengo información de adentro de gente que trabaja en producción, algunos, que me están diciendo que ya el de abajo está manejando el ministerio. No lo está manejando el ministro Costamagna, no lo está manejando. Lo está manejando el de abajo. Ya prácticamente está con un pie afuera. Y lo mismo, acuérdese, con todo este lío que están haciendo los de abajo del Ministerio de Educación, van a terminar empujándola a la ministra de Educación para que se vaya. Si la ministra me está viendo, yo le diría que tenga cuidado. Que si realmente quiere ser la ministra de Educación, tenga cuidado. Porque vio que cuando se empieza a armar ruido y muchos del sector están cerca diciendo ¿cómo pueden cometer tantos errores? Usted no piensa que los errores la comete los que están abajo. Usted piensa que el error lo comete el que está arriba. Y entonces termina perdiendo la calidad de ministra que tenía y que uno recordaba de tiempos atrás, cuando había sido ministra con otro gobernador. Esta es la realidad de las cosas. Pero esto que tiro hoy lo vamos a dejar grabado, porque yo le puedo asegurar que estoy bastante acertado en lo que le estoy diciendo.